buscar en el capítulo número 2. Vamos a leer hoy los versículos del 1 al 11. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que el Señor añada bendición a esta palabra leída. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Santo, gracias te doy, Señor. Gracias te damos porque vemos tu cuidado, tu amor y tu misericordia para con nosotros, Señor, en todo momento. En este momento nos ponemos delante de ti, Señor, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiando este tiempo de predicación, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, y que estemos dispuestos a recibir siempre lo que tú tienes para todos y cada uno de tus hijos, Señor, a través de tu palabra. Que hagamos los cambios, que modifiquemos todo aquello que tenemos que modificar, que nos establezcamos y que nos reconfirmemos en lo que tú ya nos has mostrado, y sigamos firmes, fieles y adelante siempre contigo, Señor. Después de nuestra oración, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Bienvenidos, muchachos. Venimos desde San Juan, pero de San Juan de Pascua. Hermanos, hemos estado mirando entonces en la palabra de Dios. En este libro de Filipenses ya vimos en el capítulo 1. Y yo no sé si ustedes se emocionan leyendo el capítulo número 1. Yo lo leo. Yo lo leí durante esta semana varias veces. Y yo decía, Señor, es que tu misericordia definitivamente es muy grande. Es fascinante. Fascinante, dice mi hermana Blanca. Y entonces empezamos a ver, y resulta que el apóstol Pablo les muestra, le dice a estos hermanos, y él mismo dice que hay que tener una vida de gratitud a Dios. Lo que identifica es eso. ¿Cómo es que es nuestra vida? Siempre gratitud a Dios. Pregunta constante que nos debemos hacer. Porque o yo tengo gratitud o soy un ingrato. ¿Sí? Entonces tengo que tener una vida de gratitud a Dios. Él nos anima a que debemos de estar viviendo en el amor de Cristo. En el amor de Cristo. Porque es imposible que alguien vaya a hacer algo, ¿sí?, si no está guiado por el mismo amor. Nosotros el amor que damos es el amor que hemos recibido directamente de Dios. No tenemos otro. Porque el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor, dice la palabra. Asimismo, vimos que hay que entender que la razón de ser del cristiano, del verdadero cristiano, la razón de ser de un cristiano es adorar y glorificar a Dios. Y estar dispuesto, listo a servir a Cristo. ¿Sí? Es lo que hacemos. Nosotros no le servimos a los seres humanos. Todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Y eso es lo que debe de haber como motivación en la mente y en el corazón de todos y cada uno de nosotros.
saber que lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Si el Señor permite que sea el interior de la iglesia, qué bendición. Pero es que usted afuera, en su vida, permanentemente está haciendo actividades. Todo lo que usted haga, hágalo como para el Señor. Usted glorifica a Dios en su trabajo. Usted glorifica a Dios en su estudio. Usted glorifica a Dios con sus vecinos. Glorifica a Dios con su familia. ¿Por qué? Porque las personas lo ven a usted y dicen, este es cristiano. Pero si no lo diferencian, si dicen, no, este vive como cualquiera, se enoja peor que menos mal es cristiano. No, menos mal es cristiano, ¿qué tal que no fuera? ¿Sí? Cuenta una historia que hace mucho tiempo en un pueblo salieron el domingo, y los campesinos generalmente, ¿qué llevan el domingo aquí pegado? El machete. Y se formó un pleito, y había un cristiano, y tenía el machete, y es campesino. Y de repente se dio la pelea, y entonces empezaron así, y entonces el campesino sacó el machete, y el otro le dijo, pero bueno, pues que sos cristiano. Y le dijo él, yo sí, pero el machete no. Miren hasta qué punto una persona de repente que no tiene clara su identidad y lo que es, muy posiblemente se mezcla y termina siendo peor que un mundano. Todo entonces, dice el apóstol Pablo en ese capítulo 1, usted tiene una razón de ser. Y dice en el versículo número 21 algo maravilloso del capítulo 1, dice, porque para mí el vivir es Cristo. Hermano, eso lo está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque tiene una convicción, porque tiene, como podríamos decir, la camiseta puesta. ¿La camiseta de quién? Del Señor Jesucristo. Y entonces él dice, para mí el vivir es Cristo. Yo le pregunto, para usted hoy, ¿el vivir es Cristo? Tiene que preguntarse eso. Este hombre estuvo dispuesto a darlo todo por el Señor. ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a eso? Y la parte B de ese capítulo 21 dice, y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué ganancia? Porque si él muere, iba a estar en la presencia del Señor. Y de ahí se deriva otra parte que el apóstol les muestra y les dice, pero yo prefiero quedarme aquí. ¿Por qué? Para beneficio de ustedes. Sabe que usted como creyente es de bendición para las personas que están a su lado, así como el apóstol Pablo era de bendición para la iglesia, porque no era el momento todavía. Alrededor de su vida, de su familia, de sus amigos, usted como cristiano, como verdadero cristiano, es de bendición. ¿Quisiéramos estar en la presencia de Dios? Sí, yo personalmente, yo oro para que el Señor venga hoy por la iglesia. ¿Quién quisiera que hoy venga el Señor por la iglesia? ¿Quién no quisiera? De repente algunos dicen, no, todavía no. Pues quiero decirles que nadie sabe ni el día, ni la hora. Será en un abrir y cerrar de ojos. Eso dicen Tesalonicenses. Entonces debemos estar ¿cómo? Preparados. Pero sigue diciendo en el versículo 27, antes de llegar a lo que vamos a ver hoy, dice en el 1:27, les dice el apóstol, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. O sea, que si hay un comportamiento digno de quien está en el Evangelio. El que está en el Evangelio no puede andar entonces como se le pegue la gana. No. Y dice, simplemente que anden, que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Para que, o sea, que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Y ahí está ¿qué? Invitando a que haya una unidad verdadera. Y dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hermanos, eso es una invitación ¿qué? Especial a la unidad. Y entonces ya viene esta porción de la palabra de Dios y en este capítulo número 2 vamos a dividir todo lo que leímos hoy en 3 partes. Hoy vamos a ver la primera parte, porque es que es una porción, hermanos, maravillosa, de gran importancia, porque el apóstol de los versículos 1 al 4 nos va a mostrar algo, y es que son ¿qué?
las características o cualidades del ambiente cristiano. Ese es el título de la predicación. Características del ambiente cristiano. Generalmente, cuando uno va a algunos sitios, uno se da cuenta que hay un ambiente, ¿cierto? Si yo en este momento me voy para una cancha, para un sitio deportivo, allá hay un ambiente. Las personas están vestidas en una forma diferente. Hay una disponibilidad, hay unas características y unos valores diferentes. Allá están haciendo deporte. Si de repente una persona va, aquí al lado hay una taberna, detrás de este muro hay un bar. Todo es como en color negro. Y las personas vienen y allá hay un ambiente diferente. Hay un ambiente totalmente diferente. Cuando nosotros estamos acá, hermanos, en la iglesia, el ambiente que hay alrededor de esta iglesia, de este sitio que el Señor nos ha dado como un sitio físico para congregarnos, para edificarnos, también tiene un ambiente. Pero hay unas características y el apóstol nos va a mostrar varias cosas de suma importancia. Y vamos a ver uno, que debemos, para estar en un ambiente cristiano bueno, debe haber, primero, debemos vivir en la unidad del Espíritu. Debemos de vivir en la unidad del Espíritu. Eso es bien importante, ¿sí? Porque es que nos identificamos con Cristo. Y si hemos recibido al Señor Jesucristo, entonces el Espíritu Santo de Dios mora en todo verdadero cristiano. Y ahí hay una unidad, porque todo lo de Dios es perfecto. Los seres humanos somos imperfectos. Y ahí es donde tenemos que prestar especial atención. Y segundo, hermanos, debemos de cultivar cosas que no vienen en el paquete, que no vienen dentro de nosotros. ¿Qué cosas? La humildad y la generosidad. Debemos de cultivar la humildad y la generosidad. Enseguida vamos a ver cómo es que es este tema. Entonces, primero, debemos vivir en la unidad del Espíritu. Miren lo que dicen los versículos 1 y 2. Por tanto, como ya viene diciendo, desde atrás viene un viaje, por decirlo de alguna manera, ya está exponiendo y exhibiendo algo, llega y dice, por tanto, o sea, ojo, esa unidad de la que hemos hablado desde el versículo 27 en adelante, dice, por tanto, y va a describir, hermanos, 9 características, 9 aspectos, 9 cualidades que deben de identificar la iglesia, pero ante todo deben de identificar al creyente, al cristiano. Lo identifica usted. ¿Por qué? Porque al interior de la iglesia, hermanos, todos somos buenos. Amén. Aquí yo los veo a todos y son muy lindos y yo los amo, pero saben una cosa, salimos y posiblemente el cuento es otro. Afuera hay un ambiente diferente, hay unas características que a usted lo tienen que representar e identificar tanto en su vida personal como creyente, al interior de su familia, al interior de la institución, al interior de todo aquello que movemos y que nos movemos. Porque resulta que la iglesia, sí, es un espacio. Y aquí venimos, y el año tiene aproximadamente 55 domingos. Y de repente, una persona viene a la iglesia solamente los domingos. O sea que de 365 días del año, se congrega con sus hermanos y viene a edificarse solamente 55 días. Pero de esos 55 días, acá estamos solamente 2 horas, 2 horas y media, no más. Y el resto del tiempo, ¿cómo se está alimentando? ¿Con quién está compartiendo? ¿Cómo está haciendo? Porque esto que vamos a mirar, hermanos, requiere y necesita que usted esté viviendo una vida cristiana verdadera, auténtica. Que usted esté en constante comunión con el Señor, en su tiempo de lectura, de oración, pero adicional, aproveche, gócese, y si alrededor de la iglesia hay actividades, venga. El día miércoles es de gran bendición. Estamos mirando, estudiando y aprendiendo del Señor Jesucristo. ¿A usted le gustaría aprender más de Cristo? Venga el miércoles, lo espero.
venga, nosotros no le prohibimos la entrada, venga el miércoles, está cordialmente invitado, y lo animo a una cosa, no venga solo. Entonces miren lo que dice esta porción. Por tanto, dice el apóstol, si hay alguna consolación en Cristo, si hay alguna consolación, o sea, si de repente hay alguna esperanza, confianza, esperar, si hay un consuelo en Cristo, ¿tiene usted consuelo en el Señor Jesucristo? Amén. Si hay algún consuelo de amor, ese amor que viene de Dios. Si hay alguna comunión del Espíritu, comunión como iglesia, ¿en quién? En el Espíritu. En el Espíritu. Ese Espíritu en la pantalla quedó con E mayúscula, ¿cierto? Sí. Amén. Ese es Espíritu. El Espíritu. O sea, cada vez que vemos Espíritu, y ese Espíritu es con E mayúscula, estamos hablando del Espíritu Santo. Comunión en el Espíritu. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice el versículo 2, completar mi voz, dice, sintiendo que lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermanos, miren, es la unidad del cuerpo de Cristo en acción, donde hay ¿qué? Acciones, pensamientos, pareceres, porque la cabeza de todos y cada uno de nosotros puede ser diferente. De hecho es diferente. ¿Qué tal que todos fuéramos iguales? Pueden haber diferentes pareceres, pensamientos, acciones, todo puede ser diferente, pero vamos como movidos y alineados por el Espíritu Santo. Vamos movidos y alineados bajo la voluntad de Dios, porque si no vamos guiados bajo la voluntad de Dios, entonces la persona se está guiando en su propia voluntad y va contrario a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, hay unas características que ya están en alguna medida en la iglesia. Cuando el apóstol está diciendo esto, es porque en esa iglesia de Filipos, esto que él describe, estas primeras 5 cosas del capítulo número 1, ya están en la iglesia, en alguna medida. Cuando nosotros pensamos, podríamos cerrar nuestros ojos y decir, eso lo vivo en mi vida, o parte de eso lo vivo, pero parte no, o eso lo vivimos alrededor de nuestra iglesia en una forma constante, o posiblemente no. Por eso el apóstol lo está poniendo ahí con gran importancia. ¿Sí? ¿La Biblia qué hace? La Biblia permanentemente nos anima, nos muestra, nos instruye a cultivar y a crecer en acciones, en procederes que tienen que ser parte integral de su vida como cristiano. La Biblia está ahí, la Biblia nos muestra, el Espíritu nos guía, pero usted tiene que obedecer. Hay una responsabilidad en el creyente, hay una responsabilidad en las personas. Muchas veces se habla y por este oído entra y por este sale. La persona sigue en su misma actitud, como dirían las abuelas, ensimismado. Este está ensimismado, o sea, en sí mismo. Escucha, pero no. Para el que no escucha, no oye. Escucha, pero no oye. Como raro, pero sí. La persona realmente no trasciende y no vuelve realidad lo que el Señor le dice a través de su palabra. Entonces, si el creyente no presta atención y no obedece a la palabra de Dios, entonces ¿a qué va a obedecer? ¿A qué va a obedecer? Va a estar perdido. ¿Sí? Entonces la Biblia nos muestra sí, pero el Espíritu Santo nos guía. Piense por un momento, hermano, y mi amigo que nos visitan hoy. Usted podría cerrar sus ojos y pensar cuál es el lugar físico, un lugar en el cual usted diga, yo en este lugar me siento pleno, yo en este lugar me siento bien. Un lugar, piénselo, no lo tiene que decir, piense ese lugar. Generalmente uno podría decir, y lo digo yo, para mí el lugar donde yo me siento pero supremamente bien es en esa iglesia. En la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy rodeado de personas idénticas que tienen mi misma fe, que vamos todos ¿qué? En función de lo mismo, vamos en la misma dirección.
he entendido que mi ciudadanía no es de este mundo, que mi ciudadanía está en los cielos. Ahora, hay un lugar muy especial para nosotros, que es nuestro hogar. Ayer compartía con Diana y entonces Dianita me decía, mi esposa, el mejor lugar para mí es la iglesia. Obviamente que aquí estamos en nuestra casa, y uno en la casa hay un refugio, hay un sitio maravilloso, y allá estamos y compartimos con nuestros hijos y todo. Pero ¿cuál es ese lugar, hermanos, donde usted realmente se siente pleno, lleno, nutrido, si no es la iglesia? Saben que va a haber un momento en el que en ninguna parte le van a hablar de la palabra de Dios, sino acá. Sabe que a sus hijos, si los tienen, si tienen hijos pequeños, en las escuelas muy difícilmente van a volver a hablarles de la palabra de Dios. Va a ser prohibido. Esta semana lo veíamos en la fundación, ¿cierto, muchachos? Y de repente algunos de los muchachos decían, ¿cómo? Sí, ya está prohibido, pero la palabra de Dios es abierta en la fundación. ¿La leen? Amén. ¿Hay alguna prohibición para entrar a la Biblia? No. Entonces, prohíben en ambientes en donde creemos que hay seguridad para nuestros hijos. Ojo, cuando uno va a la cárcel, la Biblia es abierta en la cárcel. Cuando uno va a un hospital, la Biblia es abierta en los hospitales. Cuando uno va a una fundación de recuperación de personas de adicciones, la Biblia tiene que ser abierta. ¿Qué tal entonces? ¿En dónde es que yo voy a poner lo que es importante para mí? Mi invitación, muchachos, que sea en la iglesia. Mis hermanos, que sea en la iglesia. Dice en Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Eso dice Mateo, en el capítulo 6, versículo 21. Ahora, hay 9 aspectos que son de especial atención. Miremoslos. 1. Consolación en Cristo. O sea, si hay alguna consolación en Cristo, claro, hay una esperanza en sus vidas hacia Cristo. ¿Es Cristo su esperanza? Amén. Dice asimismo, confianza. Claro, todo eso es parte de la confianza. El esperar en Cristo, dar consuelo. Hay un aspecto que dice, consuelo, si algún consuelo de amor. Si algún consuelo de amor, mis hermanos, es ese amor fraternal, es ese amor que acompaña, es ese amor que lleva y que, basados en ese amor, podemos colocarle a nuestro hermano el hombro, la mano en el hombro, perdón, y decirle, confía en el Señor, es que vas a seguir adelante, tener paciencia. Eso solamente pasa en la iglesia, hermanos, y es algo que hay que cultivar. Y hay un tercer aspecto que muestra la palabra, dice, si alguna comunión del Espíritu. Hermanos, si no hay comunión en el Espíritu, entonces, pues, ¿a qué estamos jugando? Un cristiano que no esté en comunión con el Espíritu Santo, una iglesia que no esté en común unión con Dios, entonces no es iglesia. Y dice el apóstol, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, ese amor entrañable, fraternal, sincero, sin interés, es ese amor en Cristo. En estos días me encontré con una hermana de nuestra iglesia, no de acá, sino que era de otra iglesia, y me miró y me dijo, Luisca, te amo en el amor del Señor. Te amo en el amor del Señor. ¿Ama usted a sus hermanos? Amén. Debemos de tener ese sentir. Te amo en el amor del Señor, que es un amor como sincero, transparente, sin intereses. Por eso el apóstol dice, si algún afecto entrañable, dice, si alguna misericordia. La misericordia, mis hermanos, es fruto del arrepentimiento, ¿saben? El que encubre sus pecados no prosperará, dice la palabra. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. La misericordia, entonces, es ese sentimiento especial que tenemos, que nos podemos colocar en los zapatos del hermano que posiblemente ha pasado una situación y tenemos que empezar a ver a nuestros hermanos con esa misericordia, así como Dios nos mira a nosotros con misericordia.
fruto del arrepentimiento, pero tiene que haber eso, y dice, si alguna misericordia. O sea, una iglesia, hermanos, donde hay una vida en unidad, donde hay un tiempo en oración que hay que empezar a cultivar y que hay que hacerlo permanentemente. Y entonces el apóstol dice, si esto, como quien dice, si esto ya lo tienen, si esos 5 aspectos ya los tienen, entonces dice él ahí, comenzando el versículo, completen mi gozo. Entonces dice, completar mi gozo. ¿Y cómo es que entonces completar mi gozo? Y él va a describir 4 aspectos. Dice, sintiendo lo mismo. Claro, hermanos, es que somos el cuerpo de Cristo, sintiendo lo mismo. Es triste cuando de repente al interior generalmente se ven los hogares, que son hogares divididos, porque la iglesia es representación del hogar. ¿Sí? Somos todos. Cuando alguien no está sintiendo lo mismo, entonces la familia, papá, mamá, posiblemente van en una dirección y el hijo va en otra dirección. Y el apóstol está diciendo acá, ojo, completen mi gozo, o sea, háganme sentir a mí terrenalmente bien. Sientan lo mismo, teniendo el mismo amor. Claro, es que cómo se va a ir, ¿cuál otro amor si es que es el amor de Cristo? Puede haber un amor diferente. Es lo que une, es lo que nos une como iglesia. Unánimes, unánimes. Hermanos, hay un mundo perdido. Afuera hay personas muriéndose que no tienen a Cristo. Hay que encontrar esa unidad. ¿Por qué? Porque es que somos nosotros en unidad los que vamos y compartimos de Cristo. Y muchas veces al interior de las iglesias comienzan unas luchas innecesarias y las personas perdiéndose sin Cristo. En los hogares, ¿qué sentido tiene que al interior de un hogar hayan peleas? O sea, hay unas discusiones, hermanos, que no llegan a una conclusión definitiva, son innecesarias. Son totalmente innecesarias, no van a conllevar a nada, no sirven para nada. Es mejor no hacerlo. Y él sigue diciendo, hombre, háganme sentir feliz, tengan el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, o sea, yendo la misma dirección, teniendo un propósito. Un propósito. Si el propósito es servir a Cristo, entonces el propósito es rescatar personas para Cristo, amén. Un objetivo, la iglesia tiene un objetivo, presentar a Cristo. Una meta, una misión con su misión. Misión con su misión, porque tiene que haber sumisión ¿a qué? A la palabra. Y en la medida en que hay una sumisión a la palabra, todos y cada uno de nosotros tenemos una misión. Mateo 28:19 que dice, por tanto id y hacer discípulos. Eso es un mandato de parte de Dios. ¿Para quién? Para la iglesia. Bautizándolos ¿cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice en el 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas, todas, que os he enseñado. ¿Sí? Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Todos los días. O sea, eso es una misión. O sea que tenemos misión. Entonces, si una persona tiene misión, entonces ¿para qué tiene tiempo para hacer otra cosa diferente contrario a la misión? El apóstol dice, oh, mis amigos, hay un sitio de culto, hay un sitio de alabanza, de adoración, de edificación. Háganlo. ¿Saben algo, hermanos? La iglesia no es una guardería. La iglesia no es una guardería que abre las puertas para recibirnos los domingos. No. La iglesia es un espacio donde venimos todos a alabar y glorificar el nombre del Señor, a gozarnos, a poder saber que hay motivos de oración, que nuestro hermano puede estar en una situación difícil y dice, hermano, yo le pido oración. Que vienen personas que de repente no conocen a Cristo, pero que las personas se acercan y le dicen, el Señor Jesucristo te ama. Eso es estar vivos. Y eso es parte de esas características que tiene que haber en un ambiente cristiano. Es delicioso, es rico. Y donde hay algo bueno uno se queda, ¿o no? Sí, porque si en mi casa todo el tiempo están peleando, de repente yo digo, no, yo a la casa no quiero.
Y entonces ahí es donde hay esposos que son las 8 de la noche y dicen, nada, se me está acabando el día. No, ¿yo qué más hago? ¿Yo qué voy a llegar allá? ¿Yo qué voy a ir a ver a esa fiera? Hay un amigo que le dice a la señora la fiera, yo no le digo, vas a decir la fiera. No, ese es el regalo que Dios te dio, ¿cómo le vas a decir la fiera? Pero saben que muchas veces hay personas que viven esa situación y no quieren llegar a la casa, ¿cierto? O no quieren llegar a un determinado sitio, ¿por qué? Porque es que el ambiente es ácido. ¿Saben una cosa, hermanos? Alrededor de la iglesia tiene que haber un ambiente de amor, de respeto. Y ahí es donde el apóstol va a pasar al segundo punto, a decir, ojo, debemos de cultivar. ¿Cultivar qué? Y va a rescatar dos aspectos que son sencillos: la humildad y la generosidad. Pero ojo, eso hay que hacerlo siempre. Eso no es un ratito nomás. Y miren lo que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Hermanos, nada es nada. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, mejor, quédese quieto, quédese callado. Si lo que va a hacer o decir no edifica a su hermano, no lo diga, no lo haga. Si lo que usted va a hacer o va a decir no edifica a la iglesia, hermano, no lo haga, no lo haga. Es mejor que quede callado. Y dice, nada hagáis por contienda. O sea, ¿qué es eso de contienda? Discusión, peleas innecesarias. Y es que, definitivo, hay personas peleadoras, ¿cierto? Esta semana a mí me ha tocado encontrarme como con 3 peleones, los peleones. Y debemos de tomar en consideración algo importante, hermanos. El mundano, o sea, el inconverso, la persona que no tiene a Cristo, eso es un ambiente complicado, porque esa persona tiene una naturaleza, es natural, y esa persona no entiende las cosas espirituales, porque no puede. Entonces, no debe de haber una pelea o una contienda con alguien inconverso, porque no tiene sentido, es que esa persona no tiene a Cristo. Generalmente, alrededor nuestro, en nuestra casa, nuestros familiares, nuestros amigos, ¿qué pasa? Pues que es esa naturaleza. Esa persona no tiene a Cristo, o sea que esa persona, ¿cómo está? Mal. Y generalmente algunas personas creyentes entran en discusiones. No lo haga más. No lo haga más. No tiene sentido. Con amor tratemos a esas personas. El Señor te ama. Te animo. Mira, yo asisto a mi iglesia, ven y vamos. ¿Que me va a decir que no? Que diga lo que quiera. Porque a veces hay discusiones innecesarias. ¿Por qué? Porque es que se hablan idiomas diferentes. Entonces la otra persona natural, inconverso, tiene un idioma diferente. Pero ojo, aquí el apóstol le está hablando ¿a quién? A la iglesia. Nos está diciendo a nosotros. Entonces, cuando miramos en la iglesia, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber respeto, tiene que haber amor, tiene que haber misericordia, tiene que haber consideración, tiene que haber un ambiente diferente. Nada hagas por contienda, y mucho menos por vanagloria. O sea, no es vanagloria, no, es vanagloria. O sea, ¿qué es la vanagloria? Es eso que la persona hace, que está lleno de orgullo, de arrogancia, de altivez, y entonces se convierte casi en el yo, hasta que llega a se estalló, y se infla y se estalló. Nada hagas por vanagloria, o sea, no hagas por contienda ni por vanagloria, no lo hagan. Antes bien, con humildad. Entonces, todos debemos de cultivar definitivamente la humildad. Miren, en Salmo 138, el capítulo 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Eso dice el Salmo 138. Entonces, la actitud a desarrollar y la actitud en la que hay que estar en sintonía es creciendo en humildad. Hermanos, no es algo con lo que el ser humano venga, no. Porque nuestra naturaleza nos vuelve seres como orgullosos. En muchos
momentos posiblemente prepotentes, los vuelve adictivos. ¿Por qué? Por muchos factores. Factores de educación. Desde chiquito le dicen, usted no es el de menos. Usted no tiene que hacer tal cosa. Usted no es el arrastrado. Párese bien, derecho. Y resulta que uno está cansado. Entonces la realidad puede ser otra. Y aquí la palabra de Dios nos dice que sí hay que ser humildes. Y humildes no es que la persona es paupérrima o algo, no, es su actitud, es su corazón. Al interior de la iglesia, Él le está diciendo, mire, nada haga por contienda o por vanagloria, antes bien, sea humilde, que haya esa forma de trato con amor hacia los demás. Hacia los demás. Y sigue diciendo ahí, estimando a cada uno a los demás, como superiores a él mismo, estimándonos cada uno a los demás como superiores, ¿sí? O sea, aquí no es que hay superiores o inferiores, no, hermanos, somos siervos de Dios, somos siervos de Cristo. Cuando la persona entiende que la vida cristiana es de servicio y que somos siervos de Dios al servicio de la obra, la perspectiva es diferente. Nosotros no somos más que nadie, pero nadie es más que nosotros. Todos somos iguales. Y delante de Dios, todos, absolutamente todos, somos iguales. O si no, entonces, ¿dónde está la obra regeneradora del Señor? Porque cuando recibimos a Cristo, somos regenerados, somos justificados, hemos de ser santificados y glorificados. Y esa es la obra perfecta ¿de quién? De Dios. Entonces yo no puedo discriminar a mi hermano o a mi hermana o al niño simplemente porque sí. Si es una obra hecha por Dios, regenerados. Hoy hay un grupo de personas acá, eso es una bendición, personas que todavía deseen buscar de Cristo. Hermanos, eso es una proeza, eso es una bendición. Nosotros debemos de saber que cualquier persona que entra por esa puerta la debemos de tratar con humildad, con amor, con consideración, Dice Mateo 20:27. Y estos son palabras del Señor Jesucristo, lo que le voy a decir. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y aquí discrimina el apóstol, aparte de la humildad, una palabra que no está, pero es eso, generosidad, no está ahí en lo que estamos mirando. Dice, o sea, no va a estar usted atento no solo por lo suyo, sino en lo que le corresponde a los demás también. En lo que le corresponde a los demás, mire, no mirando cada uno por lo suyo propio. No quiere decir que usted no se preocupe por lo suyo, claro que tiene que preocupar. Eso es parte integral de su mayordomía. Claro, es que usted va a dar cuenta a Dios de cómo usted ha administrado o llevado los talentos o los dones o lo que el Señor le dio a usted. Usted no puede llegar con las manos vacías delante del Señor. Nunca. No va a llegar. Va a dar cuenta. Y todos daremos cuenta. Y el Señor, y habrá reconocimientos. Claro. En el tribunal de Cristo van a haber reconocimientos. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a ver contados? Yo espero que no. Yo espero que cada uno pueda llegar al tribunal de Cristo y que el Señor lo mire y le diga, siervo, fiel, pase, venga, y que usted pueda recibir todo aquello que el Señor le ha prometido a los que son, ¿qué? Sus hijos, y es para todos, hermanos. Nadie se puede quedar sin ello, porque hay una oportunidad de servir. ¿Usted cree que al interior o alrededor de su vida hay oportunidad de servir? Amén. No es solamente en la iglesia. ¿Saben que a mí me parece muy particular? Es que el tiempo en la iglesia es tan cortico. Yo los animo a una cosa, mis hermanos. Miren, cuando terminemos el culto, no se vayan. No tengan afán para irse. Ahora, si alguien por alguna razón se debe de ir, tranquilos. Pero los animo a que se queden, a que organicemos un espacio donde nos sentamos, donde se toma con tranquilidad un tinto que ofrecemos, un refrigerio pequeño, donde se puede compartir con los hermanos, donde compartimos con estos muchachos de la fundación que vienen a mirar quién es ese Cristo. ¿Cómo así que ha dado un misionero y me dice que mi única oportunidad se llama Jesucristo?
¿Sí creen ustedes eso? Amén. La oportunidad de ustedes se llama Jesucristo. Amén. Porque el problema de ustedes es un problema espiritual, es pecado. Y el único que nos puede sacar es ¿quién? Cristo. Entonces, en ese espacio que tenemos dado por Dios, que es esta iglesia, hermano, no tenga afán para irse. Disfrute con sus hermanos, gócese, comparta con el Señor. Mejor dicho, quédese, que aquí no tenemos afán para irnos, ninguno. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Claro, es que como siervos de Dios tenemos un modelo a imitar. ¿Es quién? Cristo. Nuestro modelo es Cristo. Ahí no hay más. Entonces los afanes, ¿qué pasa? Las preocupaciones, las angustias. No, porque lo está diciendo desde el versículo número 1. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión, claro. Si yo sé que el Señor se ocupa del 100% de nuestras vidas, amén. Él se ocupa del 100% de nuestro tiempo, amén. Él se ocupa de nuestra economía, amén. Él se ocupa de nuestras dificultades, amén. Eso es confiar en Cristo. Yo confío en Él. Son muchas las bendiciones del cristiano, hermanos. ¿Saben una cosa? El punto de partida es recibir a Cristo. El punto de partida es recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, reconocer mis pecados, arrepentirme y confesar. Ese es el punto de partida. Algunos ya dieron ese paso, ya lo recibieron. Hay otros que han sido más obedientes, ya dieron el paso del bautismo. Y aquí vemos a nuestra hermana Gloria, vemos a nuestra hermana Mónica, vemos al caballero Henry. Vea, qué bendición ver a los hermanos que se bautizaron. Y está Jairo, pero Jairo no pudo venir porque está trabajando, si no estaría aquí, ¿cierto, hermana Mónica? Muchachos que nos están visitando hoy, el punto de partida es recibir al Señor Jesucristo. Y ustedes deben de tener eso presente, miren. Y si en su mente, en su corazón, ustedes en este momento sienten que deben de recibir al Señor Jesucristo en su mente, háganlo. Y si usted quiere levantar su mano y decir, yo recibo al Señor Jesucristo, hágalo. Y nosotros todos como iglesia estaremos orando por sus vidas. Oren hermanos, porque las personas necesitan a Cristo. Oremos para que el Señor sea abriendo puertas, para que nosotros esto que el apóstol está diciendo acá, de esa unidad y esas características de ese ambiente cristiano, los estemos viviendo el 100% de todos los miembros de esta iglesia. Para que esas sillas que están vacías hoy puedan estar con alguien sentadito ahí, escuchando la palabra. La próxima semana vamos a ver cómo es que esa unidad en Cristo la vamos a ver representada en Cristo mismo. Esas características de la iglesia. Cómo es que Dios, nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se humilló y vino y con toda generosidad dio su vida por nosotros. Y cómo el Señor ha sido exaltado, porque es que esta es una porción de la palabra de Dios de especial importancia. Así pues, mis amados hermanos y amigos, vivamos siempre en la unidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en la unidad de su Espíritu. Amén. Y cultivemos como cristianos la humildad y la generosidad en todo momento de nuestra vida terrenal. Ese es un reto, es animarles. Es lo mismo que nos dice el apóstol acá. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Los voy a invitar a que nos pongamos en pie, mis amados hermanos y amigos. Vamos a finalizar con una palabra de oración y los voy a invitar luego a que cantemos un hermoso himno que vamos a tener hoy, que es a Jesucristo, ven sin tardar. Vamos a orar. Señor Dios, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu cuidado y tu misericordia, Señor. Te pedimos humildemente, Señor, que perdones nuestros pecados, que nos permitas, Señor, vivir realmente en esa unidad de espíritu contigo.
como iglesia, teniendo, Señor, esas características necesarias, básicas, alrededor de lo que debe ser la iglesia, tu cuerpo, Señor, ese ambiente cristiano en el cual, Señor, queremos estar, en el cual queremos crecer y permanecer. Permite, Señor, que a todos y cada uno de mis hermanos puedan abrir puertas para dar testimonio de lo que tú, Señor, has hecho en la vida de todos y cada uno de ellos. Cuídanos, Señor, que nada estemos haciendo por contienda o por vanagloria, porque lo que menos queremos hacer es ofenderte a ti, Señor. Y cuando hacemos o cuando hay esas actitudes alrededor de nuestra vida o en la congregación que estamos ofendiéndoles a ti, Señor, ayúdanos y te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a cantar este hermoso himno, mis queridos hermanos y amigos, que dice: a Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno, diciendo: ven. Si nos dice el Señor, ven. Amén. Vamos a cantar para el Señor. La oportunidad es cuando, hoy. La decisión es cuando, ya. Qué bendición poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga, la paz, el amor y la misericordia del Señor esté con todos y cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga.